Bueno, ¿estamos bien ahí? ¿Puedo empezar? ¿Lo ven bien todos? Se ve perfecto, Federico, así que arrancá. Bueno, Perfecto. porque yo me quedo con el PowerPoint en la pantalla, si sucede que hubiera alguna cuestión técnica, te pido que me lo avises. ¿Eh? Bueno, básicamente, gracias por escucharme, por estar acá, y vamos a tratar de hablar desde el punto de vista médico. A mí, cuando Mariano me convocó, me pareció muy interesante hablar de una patología que pueda englobar el trabajo de todos, porque cuando hablamos de fractura por estrés, hablamos seguramente por como pongo ahí entre comillas, la lesión por sobrecarga en el deporte. Entonces, desde el punto de vista médico, es imposible trabajar en el deporte si no conocer la fractura por estrés, y esto involucra a todos, al profe, a los entrenadores, a los deportistas, a los nutricionistas. Entonces me pareció bien elegir una patología en la cual todos pudiéramos llevarnos cosas y hasta tener opinión, dudas y preguntas. Cuando nosotros hablamos de fracturas por estrés, estoy tratando de ver que acá se me mete, hablamos, perdón, de que son lesiones, tengo cosas metidas del Zoom y no me deja ver. Bueno, son lesiones poco frecuentes. Hablamos que son muy baja la cantidad de fracturas por estrés con respecto a las fracturas, y son menos del 1% de lesiones de los deportistas. Hay estadísticas que las hacen llegar hasta el 10%, y se dan sobre todo mucho en cierto tipo de deportistas. Por ejemplo, los corredores tienen alta incidencia de fracturas por estrés. Hay que saber que el 98% se tratan en forma conservadora, que otro problema que tienen es que la mayoría tienen tiempo de parate largo, y que la mayoría de las fracturas por estrés involucran al miembro inferior, sobre todo a la pierna y el pie. El dolor es leve al inicio, es un dolor que va afectando luego la performance deportiva, luego progresa el dolor en la vida diaria, y esta característica del dolor que vamos a ver más adelante es muy importante poder detectarla con rapidez, tanto no solo del médico, sino del profe, que a veces, y los entrenadores, que son los que tienen señales por el día a día con el deportista. El hecho de que el dolor sea tolerable al inicio hace que la mayoría de las consultas sean tardías, con lo cual, si no tenemos entre todo el equipo médico alta capacidad de sospecha, si no monitoreamos los planes de entrenamiento y si no conocemos los factores predisponentes, es muy probable que cuando ya el deportista diga me duele la pierna o me duele el pie, estemos en presencia de una fractura y hayamos llegado tarde. Por lo cual, el trabajo en prevención es clave. Básicamente se dan frecuentemente, sobre todo en deportes donde se involucra el tren inferior. Los bailarines son una raza, entre comillas, muy afectada por las fracturas por estrés. Básquet, triatlón, lo que es el running, las carreras, el fútbol, el hockey. Y básicamente ciertas situaciones como estas generan que el pie tenga un uso y un sobreuso tal que sea una de las estructuras más afectadas. Básicamente, lo que tenemos que saber es que hay factores que dependen del deportista, y tienen que ver en la producción con el entrenamiento, con los gestos deportivos, con los materiales, con el terreno de juego, con cómo retornamos luego de parates. El hecho de ser mujer es un factor que depende mucho para producir una fractura por estrés. Pero básicamente, todos estos factores que ahora los vamos a ir viendo, tienen que ver con lo que llamamos historia deportiva. Entonces, cuando alguien nos consulta por dolor y creemos que estamos en presencia de una fractura por estrés, lo que tenemos que es interrogar muy bien cuáles fueron los cambios que hubo previo al dolor. Siempre hay un cambio. No existe normalmente en las fracturas por estrés que alguien venga con una rutina de entrenamiento, con una rutina de competencia, que no se haya alterado. Generalmente se altera en forma brusca, súbita, y siempre se altera en más, nunca en menos. Y esta alteración, este cambio brusco y súbito, es lo que genera, teniendo en cuenta todos estos factores, que el hueso se termine lastimando. Con lo cual, el interrogatorio es clave, no solo del médico, sino de los entrenadores, para ver qué es lo que está pasando. Básicamente, lo que tenemos que saber es que los aumentos normalmente son en la frecuencia, en la duración y la intensidad del entrenamiento. Hay situaciones de riesgo que plantean la posibilidad de que un hueso se termine lastimando.
y tiene que ver con los planes de entrenamiento milagrosos, como se llama, la falta de descanso adecuado, el cambio de entrenador, son situaciones de riesgo. Tener en cuenta también los terrenos de juego como los pisos duros, competir en asfalto, en canchas duras, predispone a un mayor impacto. Y básicamente el retorno deportivo también hay que tenerlo en cuenta, esto es muy importante, ser cautos los profes, los entrenadores a la hora de plantear los retornos, tomarse tiempo para volver a adaptar el esqueleto al impacto, luego de cirugías, pongo el ligamento cruzado porque sabemos todo el tiempo que demora y con ello puede ir cualquier ejemplo, luego de una fractura, luego de la maternidad, es muy importante cuando vemos que en cualquier actividad física chicas buscan recuperar su forma física y se meten rápidamente en actividades de impactos y tener una adaptación, son todos factores que predisponen a que el hueso, a que el esqueleto esté sometido a un impacto y el hueso no lo resista. Las alteraciones del morfotipo, es importante detectarlas, alteraciones del apoyo, el pie varo sobre todo, un pie valgo, el sobrepeso, que es muy importante que todos trabajemos, no solo el médico, sino ustedes en los gimnasios, en las canchas, viendo el apoyo de los deportistas, ahí ante la menor duda, poder hacer un análisis de la marcha, vamos a escuchar un ratito a Adrián Peláez, que nos va a hablar de todo esto, detectar alteraciones del apoyo de la marcha, con lo cual hoy no alcanza con que simplemente lo veamos nosotros y veamos clínicamente con nuestro ojo un apoyo alterado, sino que bueno, los estudios biomecánicos en cuanto a lo que es apoyo y marcha nos ayudan a detectar este tipo de alteraciones que predisponen a que se lastime el hueso. Fede, discúlpame, te interrumpo. Hay alguien que está con el sonido abierto y yo no lo logro identificar porque estamos compartiendo la pantalla. Disculpa que te moleste. Pero por favor, que silencien todos los que están en el sonido, por favor. Gracias. Vos avísame cuando sigo. Ahora sí, continúa, Fede. Perfecto, se escucha. Bueno, el hecho de ser mujer es importante porque las fracturas por estrés son 2 a 3 veces más frecuentes que en los hombres. Y siempre se habló históricamente de lo que es la triada femenina, donde es una situación de riesgo, y se habló históricamente de lo que era la conjunción de la anorexia, de la menorrea y de la osteoporosis como factores predisponentes. Y sabemos que, sobre todo las mujeres y aquellas que entrenan más de 8 horas por semana, tienen mucha más predisposición a tener una fractura por estrés. Este término se cambió y hoy ya se habla de lo que es un síndrome relativo de déficit de energía en el deporte, porque ya se demostró también que esta alteración involucra no solo a las mujeres, sino también a los hombres. Con lo cual hoy hablar de la triada femenina ha quedado un poco viejo y sí se habla de lo que es el síndrome de deficiencia energética relativa en el deporte, que es muy importante entenderlo porque aquí nos involucra a todos desde lo que estamos relacionados al deporte, porque en ese sentido se altera la disponibilidad de energía entre la energía que consumimos y la demanda energética. Entonces, normalmente nuestro cuerpo tiene una necesidad energética para los procesos vitales, y aquí se juega entre la ingesta de energía y el gasto de energía. Entonces, esa línea negra que ustedes ven marca un límite de lo que nosotros consumimos y lo que nosotros gastamos. Cuando se altera, empieza a haber un déficit energético que empieza a alterar distintos sistemas. Entonces, cuando la energía, el consumo de energía es insuficiente, se produce que la energía está reducida para los procesos vitales, y cuando aumenta el entrenamiento, cuando hay una carga excesiva, se produce lo mismo. Esto simplemente no tiene que ver con la reducción de la ingesta, sino con el aumento del entrenamiento, el aumento de la sobrecarga. Entonces, cuando se altera este balance, aparece la posibilidad de tener un síndrome de déficit de energía con todas las consecuencias que ellos tienen. Básicamente, esta adecuada disponibilidad de energía es un equilibrio que cuando, sobre todo lo vemos habitualmente, cuando se restringe la ingesta de energía, cuando se busca adelgazar, por ejemplo, para mejorar el rendimiento, se termina generando un desequilibrio que en la otra punta se produce al revés, cuando no hay un tema de ingesta, pero sí hay un aumento del rendimiento y esa ingesta no acompaña al rendimiento, a las necesidades en cuanto al rendimiento. Por eso hablamos de un equilibrio que tiene que ver
con la ingesta de energía, con el descanso, con el control de las cargas, etc. Cuando este equilibrio se rompe, estamos en problemas. Esto se mide por medio de una cuenta entre la energía que uno toma y la energía que gasta, dividida la masa grasa libre. Esta es una cuenta que da valores, que lo pueden ver, están en muchos lugares. Hoy los profes hablan mucho de esto, los nutricionistas todos, con lo cual es importante el tema nutricional y el tema de manejo de cargas. Finalmente, lo que genera que esta baja disponibilidad de energía fuerza que el cuerpo desencadene respuestas hormonales que afectan de manera negativa a los procesos vitales normales. Y ya aquí no solo hablamos de cuestiones relacionadas al deporte, con lo cual no solo va al rendimiento, las consecuencias negativas, sino también van a la salud en general. Entonces empiezan a producir todas estas situaciones donde se altera el rendimiento deportivo, como ustedes pueden ver en cada uno de esos ítems, y básicamente todas, acompañado por alteraciones en cuanto a lo que es el comportamiento, el humor, y toda esa cuestión, más en este caso, en esta diapo relacionada con el rendimiento, se traduce desde el punto de vista orgánico, alteraciones de un montón de órganos, cardiovascular, crecimiento, desarrollo, hematológico, metabólico, endocrino, inmunológico. Y ustedes ven que dentro de esta rueda, podríamos llamarlo así, ahí está en rojo en el triángulo la triada. Entonces, hablar que la triada femenina es un factor, como factor aislado, es un error porque está involucrado dentro de todo un gran problema generado por este síndrome de deficiencia de energía. Y en este caso sí juegan sus vértices con la función menstrual, que termina alterando la salud ósea, pero de ninguna manera podemos ligar solamente alteraciones menstruales con la salud ósea. Es un concepto mucho mayor que los que todavía no lo conocen, y nosotros, yo como traumatólogo particularmente, lo he conocido en el último tiempo. Ustedes los nutricionistas lo manejan de otra manera, y los profes seguramente y fisiólogos también. Por eso es importante el trabajo en equipo, para que ustedes nos enseñen, como muchos traumatólogos pueden estar escuchando esta charla que ni siquiera deben saber de lo que estamos hablando, porque es algo que nosotros los traumatólogos del deporte, si bien tenemos que tener conocimientos amplios, a veces estamos apuntados en nuestra cabeza hacia otro lugar. Pero tener en cuenta que deberíamos hablar de este síndrome en general y no ya nomás de esta triada, que básicamente, retomando, esta alteración de la función menstrual altera y compromete la salud ósea, pero en lo que son las mujeres, que son la población principalmente apuntada o afectada, se produce un déficit de gonadotrofina por alteración hipotalámica, altera las hormonas femeninas, FSH, LH, déficit de estradiol, progesterona, y se produce una menorrea funcional hipotalámica. Y esto termina impactando secundariamente, entre otros factores, en la salud ósea. Pero esto también se da en los varones, porque el déficit de testosterona produce también cambios de este tipo. Por lo cual, seguir hablando de triada femenina, estamos hablando en forma impropia, y hablando de un síndrome relativo de déficit de energía, involucramos tanto a las mujeres como a los varones, que ven afectado su esqueleto en este tipo de situaciones. Y básicamente el término sobrecarga lo que genera es que da un efecto en el hueso. La respuesta que tiene el hueso inicialmente cuando empieza a recibir una sobrecarga y alterados también los procesos biológicos de control, el hueso tiene una primera respuesta ante la carga, y es la remodelación, es un proceso de adaptación. El hueso empieza a soportar esa alteración. Entre el déficit que va teniendo y la carga que va recibiendo, hay procesos de reabsorción ósea y depósito de hueso denso. El hueso empieza a reaccionar, soporta inicialmente el trauma que va recibiendo, la carga que va recibiendo, y esta primera etapa, donde ya el hueso empieza a estar afectado, no hay ningún tipo de dolor. Nadie puede darse cuenta en este momento que está pasando, pero sí podríamos controlar todos los factores que tienen que ver con el entrenamiento, y como veíamos también en todos los procesos energéticos que se van alterando, hay a veces muchos indicadores que no queremos ver, alteraciones en lo que es la alimentación, alteraciones menstruales, cambios en el peso, bueno, un montón de cuestiones que ustedes pueden ver antes que se lastime el hueso. Todavía estamos en una etapa de no dolor, pero el hueso ya está empezando a alterarse. Si esta sobrecarga sigue y estos procesos metabólicos y endocrinos y demás persisten, lo siguiente va a ser que este aumento de la sobrecarga, esta continuidad de la sobrecarga,
empieza a lastimar el hueso. La primera etapa son lo que se llaman microfracturas trabeculares, que ahí empieza la etapa de dolor. Luego, siguiendo la sobrecarga, se completa la fractura, seguimos con la etapa de dolor. Y este tipo de fractura, este proceso que sufre el hueso que termina lastimándose, se soluciona cuando se quita la carga, cuando disminuye la sobrecarga, cuando aparece el reposo, recién ahí el hueso se cura. Con lo cual, como para entender las fracturas por estrés, no podemos pretender curar una fractura por estrés. Perdón, sí, Fede, perdón. Fede, discúlpame, porque César Gómez tiene habilitado el sonido. Ahí está, gracias, César. Ya está. ¿Estamos bien? Perfecto, de paso tomaste un poquito de agua, gracias, Fede. Un poquito, gracias. Entonces, entendamos, porque esto es muy importante como mensaje, que no podemos curar una fractura sin reposo. Y eso es importante a la hora de decir cómo definimos tiempos. Las fracturas por estrés se clasifican en dos grupos, de alto y de bajo riesgo, de acuerdo a la posibilidad que tienen de consolidar o tener complicaciones. Las fracturas de bajo riesgo son las que ustedes pueden ver al lado izquierdo, extremidad superior, costillas, las espondilolisis, pelvis, peroné, calcáneo, y las de alto riesgo, que son las que pueden tener mayor porcentaje de no consolidar y terminar en una cirugía, son las del cuello femoral, sesamoideo, cortical anterior de tibia, malelo tibial, metatarsiano segundo y quinto y escafoides terciano. Básicamente, en lo que es el diagnóstico, la parte clínica, el interrogatorio, ya lo hablamos recién, es clave. Tenemos que ser puntillosos en preguntar todo lo que pasó, porque en ese interrogatorio tenemos por qué se produjo esa fractura. El examen físico, desde el punto de vista médico, está destinado a un elemento que es buscar el dolor. La característica del dolor, en cuanto a las fracturas por estrés, es un dolor exquisito. Escúchame, Nicolás. Sí. ¿Quién es que Mariano, ¿en estás dónde con el micrófono abierto? maneja la cuenta? ¿De qué computadora sale? Mariano, bueno, ¿me escuchás? La de Francisco. No. El que habilita Mariano. el Zoom. O sea, ¿quién es el primero que habilita? Bueno, sigo, chicos. Ahora el que Mariano. tiene la posibilidad de hacer eso es Federico. Esperá. Mariano, tenés abierto. Bueno, sigo, chicos, perdón. Le decía que el examen físico, la clave es buscar un dolor exquisito. Palpatorio, percutorio. A mí, desde el punto de vista médico, me sirve mucho usar el martillo de reflejos para percutir. La diferencia que encontramos entre una fractura por estrés y una periostitis es que la periostitis tiene un dolor que no es exquisito, que no es localizado, es un dolor difuso, es una zona de dolor. Vas a tener una zona de 6, 7, 8, 10 centímetros, donde vas a tocar o percutir y va a doler en todos lados igual, no hay una diferencia. En cambio, la fractura por estrés, si bien puede haber una zona, hay un punto donde vos tocas o pegás o percutís con tu dedo, con tu martillito, y el deportista salta. Eso es lo que se llama dolor exquisito, y en traumatología, dolor exquisito define una fractura. Entonces, cuando vos tenés un dolor puntual, con toda esa historia, lo que vas a decirle al deportista seguramente que hay que empezar a hacer estudios porque puede tener una fractura por estrés. El diagnóstico temprano es muy difícil porque el dolor al inicio es soportable y luego empieza a afectarse lentamente la performance deportiva. Y es ahí cuando el deportista consulta generalmente, cuando empieza a alterarse su rendimiento, cuando ya el dolor no lo deja correr o le molesta para jugar. Pero para ese momento ya pasó tiempo, con lo cual la consulta al médico es tardía. Esta es una serie de 44 fracturas que estudiamos en la clínica del deporte, y fíjense ustedes qué importante, acá nosotros medimos cuánto tiempo había pasado del momento que apareció el dolor hasta que consultaron. Lo que ven a la izquierda son meses, menos de un mes, 2 meses, 3 y así, y a la derecha la cantidad de pacientes. Y lo vamos a ver básicamente, que el 90% de los pacientes consultaron después de un mes que ya había aparecido el dolor. Si lo desgranamos más todavía, vamos a encontrar que el 56% de los pacientes consultaron entre el primer y segundo mes de que ya había aparecido el dolor. Y el 34% de los pacientes 3 meses después de la aparición del dolor. Con lo cual, tengan en cuenta que casi de cada 10, 3 van a soportar su dolor más de 3 meses y recién ahí van a ir al médico. Con lo cual, imagínense que ya son 3 meses de estar conviviendo con una fractura. Y ahí ya no podemos hablar de diagnóstico temprano, vamos a hablar seguramente, como vamos a ver, de diagnóstico tardío. ¿Por qué es importante saber manejar bien los estudios complementarios? Porque uno muchas veces puede hacer una radiografía y puede que no se muestre nada, porque las radiografías, en la etapa inicial son negativas.
Por lo cual, si vemos un trazo de fractura, como se ve aquí en esta fractura de la base del quinto metatarsiano, si ya la vemos en la placa de entrada, sabemos que es un diagnóstico tardío. Ahora les voy a explicar por qué. Pero si vos tenés dolor y tu placa es negativa, vas a seguir haciendo estudios. La resonancia magnética es muy sensible en las etapas tempranas. Cuando hay dolor al inicio y tu placa es negativa, la resonancia magnética te va a mostrar lo que es el edema óseo, con lo cual ahí vamos a estar hablando de que es un estudio que nos va a permitir hacer diagnóstico precoz. Y la tomografía computada es el estudio que más preciso para ver estructura del hueso y lesiones. No sirve tanto para ver los cambios tempranos como la resonancia, pero te van a mostrar clarito, como ningún otro estudio, el trazo de fractura. Y además te va a servir para ver cómo termina esta fractura, si consolida o si va a la pseudoartrosis, y sobre todo va a servir para dar el alta médica. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo usamos los estudios? ¿Cómo los mezclamos? En el mundo no está determinado todavía cómo jugar con estos tres estudios, hay un montón de trabajos, pero todos dicen, concuerdan en que ningún método sirve solo, que hay que saber usar los métodos y la manera de poder tener información de ellos, que hay que combinar esos métodos. Mariano, hay un micrófono abierto ahí. Bien, ningún método sirve solo. ¿Sí? Ningún método sirve solo para los médicos. Entonces, la pregunta fue, bueno, ¿cómo nos ordenamos? Nosotros en el año 2010, esto está publicado en la revista de la Asociación Argentina de Traumatología del Deporte, con mi maestro, con Vicente Paús, con Jorge Cédola, presentamos un algoritmo de cómo debían estudiarse las fracturas por estrés, y se lo voy a presentar, vamos a jugar un poquito con la situación. Vamos a tener un paciente que tiene clínica de fractura por estrés, que es el cuadro azul que ven ahí. Ese paciente que uno ya cree que tiene una fractura por estrés lo tiene que estudiar. El primer estudio que pedimos es una radiografía, van a ver hacia la izquierda. ¿Qué pasa si nosotros vemos que esa radiografía, que es positiva, nos muestra un trazo de fractura o cambios óseos? Lo primero que vamos a saber es que, como vamos a ver ahora un ratito, el diagnóstico es tardío. Si vemos de entrada la fractura es porque ya esa fractura tiene tiempo y ya estamos llegando tarde. ¿Cuál es el segundo estudio que vamos a hacer? Una tomografía, que nos va a permitir el seguimiento y la resolución. Entonces, fíjense que acá no entra la resonancia magnética. Si yo ya veo el trazo, el próximo estudio es una tomografía porque quiero ver mejor el trazo. Ahora, vamos del otro lado. En el caso de que el paciente con clínica de fractura por estrés le pedamos una radiografía y la radiografía no se vea nada, el próximo estudio que pedimos es una resonancia magnética. Si la resonancia es positiva, nos va a mostrar edema óseo. Entonces, cuando ya vemos edema óseo, lo primero que vamos a decir es, con una placa negativa, es que probablemente estemos haciendo un diagnóstico temprano. Pero no me sirve quedarme ahí. Tenemos que hacer una tomografía. Ahí hay que pedirle al imagenólogo, decirle, hay un foco de edema en la tibia, por ejemplo, necesito que me hagas corte de tomografía, se llama tomografía de alta resolución, como pueden ver ahí, cada 3 milímetros. Cortame cada 3 milímetros la zona de edema. Si el imagenólogo que no sabe te dice, ¿para qué? Porque quiero ver si no hay un trazo, porque la resonancia no tiene sensibilidad para mostrarte trazos, solamente cuando es un trazo grande, pero si es un trazo muy chico, fino, no lo vas a ver. Entonces, si vos tenés el edema óseo, tenés que saber si hay un trazo ahí abajo y hacer la tomografía. Eso te va a permitir hacer el diagnóstico definitivo. Ahora, si vos tenés un paciente que tiene clínica de fractura por estrés, es lo que vos crees. Si la placa es negativa, si la resonancia no tiene edema óseo, planteate otro diagnóstico diferencial. Pensá en otra posibilidad que no sea una fractura por estrés. Entonces, en ese sentido, en la clasificación, ahora vamos a mostrar un montón de casos, una de las cosas que encontramos es que clasificar fracturas por estrés no había un sistema válido, había más de 30 sistemas. Y se mezclan, pero todos buscan darle grados a la fractura por estrés. Entonces nosotros propusimos un sistema de estadios que se llaman estadios porque son evolutivos. Del 1 al 2, al 3 y al 4, es como subir una escalera, vas por paso y vas de uno hacia otro. Nunca se empieza del estadio 3, siempre empezás por el estadio 1. Esa primera reacción que tiene el hueso, como veíamos hoy, cuando está en la etapa de remodelación y empieza a aparecer el dolor, es lo que se llama reacción por estrés, donde una radiografía va a ser normal, donde vamos a ver ahora, donde vamos a empezar a jugar con los demás estudios. Vamos a ver casos de cada uno de estos 4 estadios, que son estadios evolutivos,
y van a ver por qué es muy importante hacer un diagnóstico temprano de una fractura por estrés. El estadio 1 es lo que se llama reacción por estrés, antes lo llamamos etapa prefractura, donde el hueso todavía no se rompió, la placa es normal, y el diagnóstico, vemos que la resonancia magnética te muestra, como vemos ahí en el segundo metatarsiano, que se ve esa imagen blanca, nos muestra edema óseo. Y haciendo como corresponde después la tomografía en esa zona, ves que no hay ningún trazo de fractura. Con lo cual, lo único que tenés es una reacción del hueso que se traduce, más allá del cuadro clínico del dolor que tiene el deportista, por edema óseo en la resonancia. La tomografía no te muestra trazo. Esto es lo que se llama estadio 1 o reacción por estrés. ¿Qué es clave? Parar el impacto acá, cortar con la sobrecarga y corregir los factores que puedan estar produciendo un síndrome relativo de déficit de energía para que el deportista se normalice. Porque si no frenás a tu deportista acá y seguís impactándolo, lo que va a pasar es que pases al estadio siguiente, que es el estadio 2. El hueso sigue recibiendo impacto, esa zona de reacción por estrés debilitada se empieza a romper. El estadio 2 es el de fractura incompleta, donde la placa no te va a ser definitiva todavía, puede mostrar alguna esclerosis, pero no es fácil de ver. La resonancia te va a mostrar un edema medular, ahí pueden ver, eso es una cadera, eso es un cuello de fémur, y ven esa imagen blanca en la parte baja del fémur. Y si uno dijera, bueno, listo, mira, tiene un edema óseo, la importancia de hacer los cortes con tomografía, decirle al imagenólogo, mostrarme si debajo no hay un trazo. Estamos hablando de cosas muy finas, ¿no? Pero fíjense ustedes, y ahí está la tomografía, y la vamos a ampliar ahora, y ustedes van a ver que el trazo es muy chiquitito y involucra solo a una cortical ósea. Cuando hablamos de corticales, ustedes pueden ver ahí el fémur, toda esa zona del cuello femoral, la cortical del hueso inferior y la superior. La fractura está solamente de un lado, no involucra a los dos corticales. Si uno no quita el impacto, esa fractura sigue progresando. Entonces, vos ya vas a pedir una radiografía, que es lo que es en el estadio 3, cuando vos ya ves una radiografía que tiene un trazo positivo, en ese caso sabés que esto es un diagnóstico tardío. Ahora empiezan a entender por qué es tardío. Porque ya pasaste, venís del estadio 2 y venís del estadio 1. Tuviste tiempo para diagnosticarla. ¿Por qué no hubo un diagnóstico? ¿Por qué no consultó el deportista? ¿Por qué no nos dimos cuenta? Eso es un poco lo que tenemos que preguntar. Pero en el estadio 3, en la progresión de esa fractura estadio 2, se completa el trazo. Va de lado a lado, como ven en ese sesamoideo, que está fracturado en la radiografía y en la tomografía. Con lo cual, siempre hablamos de que si llegamos solamente, si detectamos a la fractura acá, llegamos tarde, porque ya pasaron dos momentos, dos estadios de la fractura, y eso es tiempo. Eso es lo que ustedes veían reflejado hoy en el tiempo que tardan en consultar. Normalmente, cuando vos haces una placa por primera vez, porque te consultó, es ese paciente que ya lleva 3 meses con el dolor y ya se ve en la radiografía, con lo cual es muy importante, más allá de los estudios, estar atento al dolor del deportista y sobre todo si hay alteraciones en el entrenamiento que pueden estar predisponiendo. Con lo cual, esto es un trabajo de todos, porque los que lo tienen en el gimnasio, en la cancha, planificando los entrenamientos o en el consultorio de nutricionistas, son ustedes. Nosotros traumatólogos no van a consultar cuando les duele y como les mostraba seguramente va a ser tarde. Y el estadio 4 es como termina. Lo deseado es que las fracturas consoliden, formen callo, dejen de doler, se cubren y se vuelvan deporte. Pero si no consolidan, se entra en una etapa que se llama pseudoartrosis. ¿Por qué yo muestro este caso? Ustedes van a ver, esa es una radiografía de una fractura del maléolo tibial, y a la derecha van a ver una resonancia en el centro y a la derecha una tomografía, del mismo momento. Y ustedes van a ver que en la derecha, donde está la tomografía, el trazo de fractura no se ve ya, pero si miran la resonancia se ve una imagen blanca y una línea blanca. Ese edema óseo se sigue viendo. ¿Para qué es importante esto? En el momento del alta no sirve la resonancia, porque como te muestra la tomografía, la fractura ya formó callo, pero la resonancia va a seguir captando, va a seguir mostrando edema óseo a pesar de que el paciente esté curado. Si te vas a guiar por una resonancia para darle el alta, no le vas a dar más el alta, porque ese edema óseo de la resonancia va a tardar 6 a 8 meses en irse. Con lo cual, no sirve la resonancia para dar el alta. Cuando vos veas en tu radiografía y en tu tomografía que el trazo de fractura desapareció, que la fractura consolidó, ese es el momento del alta, pero no den una resonancia magnética por alta. Ahora, por un alta por resonancia magnética. Perdón. Pero, un pequeño truco. Pasa muchas veces que los médicos del deporte estamos sometidos a presiones de los entrenadores, de los dirigentes, los representantes, que nos piden que un deportista
juegue. Y vos sabés que podés estar al límite del proceso de curación, pero no se terminó. Vos sabés que la rehabilitación todavía no se terminó, que los tiempos todavía no están, y te molestan, y te dicen, quiero que juegue. Si vos querés frenar la situación, y como médico ponerle un poco de paño frío y decir íntimamente, yo no quiero que vuelva porque no está para jugar, se va a romper. Van a refracturarlo, esto va a empeorar. En ese caso, le haces una resonancia y se la mostrás. ¿Qué se va a ver? Se va a ver el foco de edema, eso lo ven todos. Vas a calmar mucho la situación de presión que vas a tener en ese caso. Entonces es para lo único que sirve, creo, hacia el momento del alta o el estadio 4, una resonancia. Más que todo para calmar situaciones donde te quieren apurar. Sigo. El tratamiento básicamente tiene que ver con un montón de factores. El primero básicamente tiene que ver con descargar, quitar el impacto. Entonces, en un diagnóstico temprano hay que hacer un retiro temprano de la actividad, sí o sí. Y no tiene que ver con no hacer deporte, tiene que ver con cambiar la actividad. Empezar con actividades donde, como ves más adelante, pasás a actividades sin o bajo impacto, pasás a la pileta, al gimnasio, a la bicicleta, a pilates, tratá de mantener condición física aeróbica, fuerza, coordinación, elongación, sin impacto. Vamos a descargar el apoyo, a usar muletas solamente si son fracturas de miembros inferiores articulares. En ese caso sí es importante descargar el apoyo o inmovilizarla, si no simplemente con quitar el impacto es suficiente para que la mayoría de fracturas por estrés se cubren. La cirugía está indicada solamente en fracturas de alto riesgo que hayan fracasado el tratamiento conservador o que tengan algún factor predisponente. Por ejemplo, una fractura del quinto metatarsiano con un pie varo, donde tenés todo el apoyo, toda la carga, como lo va a comentar ahora Adrián, en el quinto, y va a ser difícil que una fractura consolide. En ese caso se hace una fijación interna con un tornillo, y creo que hoy en día también las fracturas complicadas y que terminan muchas veces en cirugía son las fracturas del cuello femoral, pero la mayoría son fracturas que se tratan sin cirugía y andan perfectamente bien. ¿Cuándo damos el alta? El retorno deportivo se da primero cuando hayan desaparecido los signos y síntomas, cuando haya desaparecido el dolor. Ese mismo dolor que vos encontraste revisándolo, ese mismo dolor que el deportista te manifestaba, tiene que haber desaparecido. En ese momento también vamos a estar en un proceso de tratamiento, con lo cual acá el trabajo en equipo, recalco, vuelve a ser fundamental, porque va a estar etapa de rehabilitación, va a estar con el kinesiólogo, va a estar con el profe en otra etapa. Entonces, tenemos que tener claro que se hayan superado las etapas del protocolo de rehabilitación, que haya una compensación del miembro afectado en la movilidad, la fuerza, la percepción, que hayamos recuperado ese miembro es fundamental como criterio de retorno deportivo. Si el kinesiólogo te dice, no, mira, no hice ni la mitad de las cosas, le falta fuerza, es evidente que no lo vas a mandar a jugar. Y básicamente respetar los tiempos biológicos. Esto es muy importante, hay que darle tiempo al hueso para que consolide, porque este proceso de consolidación de las fracturas por estrés es lento, es mucho más lento que las fracturas traumáticas, porque esto es un hueso patológico, esto es un hueso que cuando se lastimó venía de todo un proceso, como vimos al inicio, que terminó debilitándolo. Entonces la respuesta que va a tener ese hueso a la hora de formar callo es más lenta, lleva más tiempo que una fractura, como si te hubiera pegado una patada. Y básicamente, más allá de la consolidación de la fractura, otra cuestión que hay que respetar desde el punto de vista biológico es darle al hueso ese tiempo de remodelación y adaptación ósea, que luego de que consolida ocurre esta etapa de remodelación. Con lo cual en ese momento va a ser un paciente asintomático y que va a estar por la cancha. Y ahí es clave plantearse una etapa de readaptación deportiva de 3 semanas, ir de a poco con el impacto, porque si no te volvés a fracturar. Entonces, van a tardar tiempo en consolidar, y cuando esté en la cancha, lo que siempre vamos a buscar como equipo es tener 3 semanas de una readaptación deportiva gradual hasta estar compitiendo. Y muchos te preguntan, bueno, pero entonces, ¿cuánto tarda una fractura por estrés en volver? Y acá es clave, como veíamos también, porque todo se junta, los estadios. No es lo mismo una reacción por estrés, el tiempo, ni tampoco es lo mismo una fractura estadio 2, que es una fractura parcial, que una fractura completa, estadio 3. Con lo cual, cuanto antes hagamos el diagnóstico, más rápido va a volver nuestro deportista. Las lesiones estadio 1, reacción por estrés, es de un mes para arriba. Las reacciones estadio 2, fracturas incompletas, son de 2 meses para arriba. Y las fracturas estadio 3 son de 3 meses para arriba.
Entonces, alguno podrá decirme, no me estás dando un tiempo preciso. No, no lo hay. Y cada hueso se comporta diferente y no todos los pacientes son iguales. Pero este es el tiempo que vas a tener que hablar una vez que tengas tu diagnóstico. De 1 mes en adelante, de 2 meses en adelante, de 3 meses en adelante. Variando si lo operaste o no, que no tiene nada que ver, que no cambia el tiempo biológico. Pero estos son los tiempos de las fracturas por estrés. Y básicamente, en el momento del alta, como yo les decía, si ustedes el único elemento que tienen es una radiografía, no tienen ningún estudio más, bueno, le vas haciendo radiografía desde la inicial, le repetís una placa a la 4ª semana y le puedes repetir una placa, por ejemplo, a cada 4 semanas, a la 8ª. Esta es una fractura del 5º, la primera radiografía que ves arriba a la izquierda es la inicial, el control de la 4ª semana y el control de la 8ª semana, donde ya se ve que el trazo de fractura desapareció. Si tu único método es una radiografía, vas pidiendo una por mes hasta que veas que consolidó. Si vos podés además pedir los otros estudios, lo que vas a pedir, como yo te mostré, es la tomografía. Esa tomografía que vos viste al inicio, cuando yo te dije, si ves un trazo de fractura, lo que pedís es la tomografía, ¿sí? Una vez que vos viste, como en esa tomografía del mismo paciente, al inicio el trazo de fractura a la izquierda, a la derecha ya se ve que desapareció. El estudio clave es la tomografía, pero si vos no tenés una tomografía para comparar de entrada, no podés comparar con una final. Siempre tenés que comparar estudios, tu radiografía o tu tomografía. Vamos a ver algunos casos. Voy a ser rápido con esto. No sé cómo estoy con los tiempos, Mariano. Estamos en 36, o sea, 5 minutitos, Fede. Bueno, le meto porque es importante lo que viene. Esta es una fractura del segundo metatarsiano estadio 1. Lo que pueden ver ahí es el edema óseo en la diáfisis del segundo metatarsiano y la tomografía negativa. Esta es una lesión estadio 1, reacción por estrés. Esta es una lesión, una fractura del platillo tibial. Ustedes pueden ver ahí, placa negativa. En la resonancia se ve un foco de edema, esa imagen blanca que se ve en la de abajo, y la tomografía no te muestra trazo. Lesión estadio 1, fractura estadio 1 o reacción por estrés. Estas son estadio 2, es como yo le decía, como se ve, como la fractura afecta a una sola cortical, como se ve en la tomografía que está a la derecha, es una fractura incompleta de tibia, estadio 2. Esta es una lesión de escafoides tarsiano, también estadio 2, placa muy difícil de ver, la resonancia que está en el medio te muestra cómo el hueso está totalmente de color blanco, edema, ahí no puedes ver si hay un trazo, pedís la tomografía y se ve ahí arriba el trazo que llega hasta la mitad del hueso, es una fractura incompleta. La mayoría de las del escafoides tarsiano es en el pie, son de esta manera. Este es un caso de un jugador de tenis que ya está en etapa profesional prácticamente, que estuvo jugando en etapa junior una fractura por estrés del calcáneo, estadio 2, como pueden ver en la foto que está debajo del chico que está pegando el drive, se ve muy bien la fractura ahí en esa tomografía, la fractura incompleta, pero el comentario es que este chico, lo había visto el equipo de Adrián Peláez, tenía ese trastorno del apoyo, le habíamos hecho sus ortesis plantares, se le había indicado a Adrián y todo su equipo, y no las estaba usando. Y por no usarla terminó como factor predisponente lastimando su hueso calcáneo. Esta es una fractura de cuello femoral estadio 2, la vimos hoy, una fractura incompleta que involucra una cortical. Esta es una fractura del cuarto metatarsiano, también estadio 2, placa negativa, la resonancia se ve en el medio un foco de edema y un trazo muy chiquitito que involucra ahí, que si no haces una tomografía bien hecha, eso no lo puedes ver nunca. A muchos verán, es una pijotería, y sí, bueno, pero lo enganchamos justito cuando está empezando a romperse. Esta es una fractura del quinto metatarsiano, también estadio 2, se ve ahí en esa radiografía, el trazo, y la tomografía muestra que no llega a la otra cortical, es una fractura incompleta. Y esta es una fractura estadio 3, la placa vos veías la radiografía y decís, no, pero no llega al otro lado del trazo. No, pedí la tomografía, fíjate cómo el trazo es completo. Esta fue una fractura estadio 3. Y esta es una fractura también del sesamoideo interno, estadio 3, que se ve tanto en la placa como en la tomografía, una fractura completa. Y esta es una fractura estadio 4. Esto es una pseudoartrosis. Así se ve una fractura del quinto que no consolidó y que termina con una fijación interna por un tornillo de Herbert. Esto es importante para que entiendan, antes de terminar, necesito 5 minutos, Marian, lo siguiente. Este chico, este deportista, me viene a ver, jugar al hockey, con un dolor en el pie, segundo metatarsiano, y me trae esta placa y dice, mira, vengo a verte porque tengo una fractura, hace 6 semanas que tengo esto. Entonces yo digo, una fractura completa, ahí se ve muy bien, con esa radiografía viene al consultorio. Y digo, ¿pero cómo empezó? Bueno, le interrogo y me dice, sí, lo que pasa es que yo
Ya fui a un médico y a mí me hicieron una radiografía. ¿La tenés? Sí, mostrámela. Saca la radiografía que le habían hecho al inicio. Y si ustedes ven, en ese mismo hueso se ve ahí en la cortical interna una pequeña nube. El hueso estaba haciendo una fractura parcial, es un intento de formación de callo, y le dijeron, no, no tenés nada, seguí. Y siguió y terminó rompiendo el hueso en forma completa. Por eso es importante ver que esto evoluciona, son estadios evolutivos. Y esto es lo mismo, es una fractura del tercero, que ven ahí ustedes en la zona de la metáfisis, se ve como una nube de callo óseo, eso es un hueso que está intentando formar callo. Lo mismo, me trae una placa que le habían hecho y se veía en el mismo lugar, mucho más chiquita. Yo no creo que vean el marcador mío, no sé si lo estarán viendo, pero yo lo estoy marcando acá. Y bueno, siguió con el impacto, le dijeron que no tenía nada, y el hueso termina finalmente rompiéndose. Cuando le quitamos la carga, a la octava semana, fíjense cómo el hueso formó callo en forma pareja, homogénea. Vamos a analizar estos casos y con esto terminamos. Esto es muy importante. Esos 44 casos, y ustedes van a ver algunos datos importantes. Estos 44 casos, el predominio es de mujeres, 59%. La edad pico de los varones es por los 26 años, y las mujeres son más grandes, 35 años. Y fíjense los deportes que más se involucraron con fracturas por estrés: corredores 13, básquet 7, fútbol y danzas. Ahí tenemos los deportes de más riesgo. Si analizamos esto, bueno, yo acá tengo no me deja ver bien, pero todo lo que tiene que ver con la tibia y la cantidad de estas fracturas, en estos casos, fíjense, de estos 44 casos, la cantidad en los que son estadios, la mayoría de las que habíamos visto, el 47% fueron fracturas estadio 3, o sea, las vimos tarde. Casi el 50%, el diagnóstico lo hicimos en un estadio 3, y 5 de los casos fueron bilaterales. Si vemos ahora, bueno, yo acá tengo algo que no me deja ver, perdón. Bueno, vamos siguiendo. Lo que tiene que ver con la fractura del cuello del fémur, que hubo 3, fíjense, todas fueron mujeres, la edad promedio fue 49 años, y ninguna fue estadio 1. Ninguna fue estadio 1. Todas las fracturas del cuello del fémur consultaron tarde. ¿Qué pasó con la fractura de diáfisis, de la tibia, el análisis que tuvimos? En este tipo de fracturas lo que pasó fue que 5 de ellas, de las 8 que tuvimos, fueron estadio 1. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente las fracturas de la tibia al correr se soportan menos, se consulta más rápido. La mayoría eran corredores. ¿Qué pasó con el pie? Escafoides, cuboides y cuñas. Fíjense ustedes, vamos a analizarlas y es muy interesante. 4 fueron estadio 1. ¿Qué quiere decir? Consultaron rápido. Y la mayoría corredores. El pie tampoco parece que se banca mucho a la hora de tener una fractura. Mucho no puede seguir adelante, consulta rápido. ¿Qué pasó con el quinto y con el sesamoideo? La mayoría, fíjense, corrían. El sesamoideo interno, en lo que es, todas fueron estadio 3. El dolor, el 80% llevaba de 2 meses para arriba, con lo cual este tipo de fracturas son bastante tolerables y te llevan adelante en el tiempo. Entonces las conclusiones son que es muy importante realizar un diagnóstico temprano y ya tenemos que jugar juntos. Ustedes a la hora de detectar algunos de los factores que pueden producir una fractura, ustedes a la hora de escuchar a algún deportista que se esté quejando de algún dolor, no lo banalicen. Obviamente que no podemos creer que todos los dolores son fracturas por estrés, pero tengan en cuenta lo que está pasando, si estás en una etapa de sobrecarga, una etapa de pretemporada, si hubo cambios en el peso, algo que te llame la atención, más un dolor, es bueno que el médico pueda darte una mano. Los médicos tenemos que saber muy bien cómo usar los estudios, de qué manera interpretarlos. Tenemos que saber todos el estadio de la fractura. A mí lo que me gusta es cuando alguien me dice, te voy a mandar una fractura por estrés para que la veas, yo le digo, sí, ¿qué estadio tiene? Y bueno, es fácil darse cuenta que hay 4 estadios y que cada uno tiene un tiempo de tratamiento y retorno al deporte diferente. Y es clave que trabajemos en la prevención, como hablamos al inicio de la charla. Tienen que saber que las fracturas por estrés suelen dar un dolor de cabeza muy grande. No solo porque cuesta hacer el diagnóstico, sino porque después, a la hora de soportar las presiones, lleva mucho tiempo y muchas veces los entrenadores y deportistas quieren jugar antes de tiempo y nuestra misión está en curar ese hueso y que no se vuelva a refracturar. Excelente, Fede, gracias, buenísimo. Ahí tengo un par de preguntitas porque así no nos excedemos en el tiempo. La primera es, está preguntando Diego, dice, Fede, para nosotros los PF es muy difícil detectar la posible fractura por estrés, sería muy importante de la comunicación del deportista ante un dolor, y eso muchas veces nos sucede, empezaríamos por el estadio 3 directamente. ¿Qué tips para detectarlos más allá de la observación? No,
Más allá no, la observación, porque Perfecto. la observación no es, en este caso, médica, es la observación deportiva. Perfecto. Acá tiene que ver, porque cuando el paciente llegó con su fractura, si yo me pongo a hablar con el entrenador, vamos a encontrar que hubo un montón de cuestiones que llevaron a que se fracture el hueso. Tener en cuenta lo que yo le decía, si es una mujer, estar atento a tu jugadora con su cuestión ginecológica, preguntar, que no es ningún tabú, cómo están tus pedidos, estás tomando algún anticonceptivo, si hubo cambios en el peso, si alguien cambió bruscamente su entrenamiento, eso tiene que ver con el entrenamiento y con el deportista. Eso lo ven ustedes. Entonces, el tema es estar atento y llevar al deportista en el día a día en todas sus cuestiones. Perfecto. Tengo otra que dice, ¿qué pasa con las fracturas? Pregunta Carolina. Por estrés en niños con los huesos sin madurar totalmente. Bueno, yo le mostré un caso ahí de un jugador de tenis de 14 años, también se pueden dar, pero no confundirse. En los chicos las fracturas por estrés son poco frecuentes, más poco frecuentes de lo que son aún, es mucho más común las alteraciones de los cartílagos de crecimiento, los dolores por apofisitis del crecimiento y no las fracturas por estrés. Con lo cual los chicos pensemos más en patología de los cartílagos de crecimiento, que es otra cosa totalmente distinta, más que una fractura por estrés. Pero bueno, el principio es el mismo, porque en el caso de los chicos tiene que ver con la sobrecarga que tienen en su entrenamiento o en la planificación de sus deberes. Bien, perfecto. Miguel está preguntando, ¿podría ser que se ve la magnetización ligada a dicha actividad? Tiene cuestiones propias del deporte, básicamente, por el impacto que tienen, por lo cíclico que es el deporte. Y por otro lado, lo que encontramos en el running, como lo pueden ver todos, es la gran diversidad. El running tiene una gran difusión, tuvo un gran crecimiento y hoy, entre comillas, bien dicho, cualquiera corre. Y hay que ver cuáles son las condiciones para correr. Si tu masa corporal está bien, si tu peso está bien, si tu apoyo está bien. Al engancharse tanta gente, y a veces se busca en el running situaciones para mejorar físicamente. Yo voy a correr porque voy a adelgazar. Entonces arrancamos mal, porque tu cuerpo seguramente va a estar, si no lo llevas de a poco y bien, va a estar listo para lastimarse. Aquí es muy importante el rol de los profes que tienen grupo de running. Entender que cada deportista tiene que tener tiempo de desarrollo, que hay que acomodarlo físicamente más que empezar a meterlos en el running. Y bueno, yo digo que los grupos muchas veces son provocadores de esto, porque vos empezás en un grupo y corres tu carrera de 10 y después se van a correr a los 2 meses una de 21 y te dice, dale, vení, corre, que es lo mismo, y no es lo mismo. Entonces el rol del profe en los equipos de running es clave para llevar de a poco y primero acomodar físicamente a los corredores para luego ir exigiéndoles un poquito más. Cris Solá nos está preguntando en qué caso se opera la fractura del escafoides tarsiano. Sería la última pregunta, Fede, para ir cerrando. No, la fractura del escafoides tarsiano, si se la trata bien, andan bien, pero es otra de las fracturas que pueden tratarse con un tornillo, pero no es lo más frecuente. En general, si respetas los tiempos, si tenés un buen análisis del pie, por ahí ahora cuando hable Adrián puede dar algún dato más de la arquitectura del pie que puede predisponer. Pero es una fractura que también puede terminar en cirugía, pero no es lo más común. Y para ahí apareció una pregunta más de Luis. Se mencionaban tiempos de recuperación en el reposo. ¿Incluye tiempos de rehabilitación? Todo. Del tiempo de retorno al alta, desde que vos lo descargás hasta que vuelve. Es que en el momento que vos lo descargás, el apoyo, que vos le decís, bueno, no vas a correr más. Pero si estás en un deporte o con el kinesiólogo, haces trabajos en conjunto. Pero si no, bueno, vamos a ir al gimnasio, vamos a ir a pilates, a la bici, a la pileta, cambiás de actividad, sacás el impacto. Y obviamente que primero hay un momento estricto de enfriar la cosa, de quitar el impacto, y después hay un momento donde vas a empezar a trabajar los factores que encontrás, con el kinesiólogo, con el profe, lo vas viendo para decir, bueno, hay que lograr la fuerza, hay que lograr el equilibrio, falta esto. Vas a encontrar factores predisponentes que los vas a ir tratando en la rehabilitación. Hay una más, Fede, una más. Metemos una más de... Todas las que quieras, yo te Dale. Ignacio Filosa dice, ¿el edema óseo entonces es patognomónico de fractura por estrés? No, edema óseo es patognomónico de reacción por estrés. O sea, el edema óseo es la muestra que algo está pasando ahí. Por eso es importante saber que vos podés tener un edema óseo, un estadio 1 y que todavía no tenés una fractura. Sí entender que el edema óseo puede darse también en el hueso por otras cuestiones. No es específico.
Es muy sensible, pero no es específico. Si vos tenés un dolor y tenés edema óseo, ya ahí tenés un dato. Ahí vas a ir a una tomografía. Pero sí, el edema óseo es una de las cosas más buscadas, pero hay que saber interpretarla bien porque no es que un edema óseo, listo, fractura por estrés. No. Ojalá puedas estar en la etapa previa, que es la reacción por estrés, o bueno, hay infecciones, hay tumores, hay otro tipo de fracturas, hay otro tipo de patología ósea que también te puede dar edema óseo y no hacer una fractura por estrés. Por eso es importante interpretar en su conjunto todo. Bueno, Fede, la verdad que excelente exposición, agradecerte. Primero y principal, resaltar más que nada algo que como médico es muy importante, esto que marcás todo el tiempo vos y yo te conozco hace años, el trabajo interdisciplinario. Creo que es lo que más rescato siempre de lo que vos hablás y de tus charlas, que valorás a cada profesional que trabaja al lado tuyo, a médico, hablaste de enfermeros, hablaste de kinesiólogos, profe, nutricionistas, los nombrás a todos y los tenés en cuenta a todos. Y creo que eso es lo más importante, trabajar en grupo y a nivel interdisciplinario. Así que bueno, agradecerte. Carlos también te agradece muchísimo, Cordero, el secretario de Deportes. Saludo para él. Y bueno, la idea es ahora seguir sumándose en las siguientes charlas. Hay un problemita con YouTube en la subida en la imagen, pero ya lo están solucionando y en la siguiente charla vamos a estar ahí todos conectados. ¿Y el licenciado Peláez no está por ahí? No está Peláez. Me estuvo escribiendo durante mucho tiempo. Porque él es, la palabra de él, en este tipo de fracturas por estrés, la fractura por estrés es muy importante porque, así como yo simplemente en una diapo le mostré cuánto juega el apoyo, los ejes, toda la cuestión biomecánica, él se va a encargar de eso, con lo cual muchos de estos conceptos los va a explicar bien él desde ese Adrián, ahí, bueno, agradecimientos, gracias ahí Gastón, Camila, Luciana, Brenda, muchas gracias, excelente exposición, excelente, muy claro, así que bueno, la gente muy contento, que eso es lo más importante, Fede. Bueno, salgo para si salimos y nos vamos a tratar de meter en la siguiente reunión. Agradecido, Fede, te mando un abrazo, disfrutá del día y muchas gracias por estar. Gracias a ustedes. Abrazo grande. Chau, hasta luego.